natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro, bienvenido al mundo Foxton, con la super nanotecnología.
revolución! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! ¡Únete a la revolución Vizcachán y Limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. El origen del virus fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio. Sin embargo, estudios demostraron que los que transmitían el virus eran los roedores. El primer caso registrado fue en 1970, en un niño de 9 años que se encontraba en la República del Congo. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular con debilidad, como también ganglios linfáticos inflamados. Pero el síntoma más característico de este virus son las erupciones cutáneas que presentan en el rostro, como también en las palmas de las manos, en los pies y en el cuerpo. El tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas. Su propagación se da a través de la tos y estornudos de la persona con el virus. Si bien no es una enfermedad sexual, el contacto directo con los fluidos corporales que se da a través de las relaciones sexuales también es una forma de transmisión. Tocar directamente las ampollas o costras de la piel infectada. Y por último, tocar cualquier objeto personal como ser la ropa, sábanas o toallas de una persona infectada. Pero, ¿cómo podemos prevenir? Actualmente, no hay un tratamiento ni vacunas específicas contra la infección del virus. Sin embargo, mantener el lavado de manos, evitar el contacto físico y, sobre todo, si cuentas con ya alguno de estos síntomas, mantener el aislamiento ayudará a prevenir su propagación. Si requieres más información acerca de este y otros temas de salud, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población en general. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través de la señal de TVU y el programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Como es costumbre, pues en el programa Doctor TV, el día de hoy vamos a platicar acerca de temas de la salud. El día de hoy ha tocado a los pulmones. Hoy día vamos a hablar de esa patología respiratoria, de la fibrosis pulmonar. Vamos a platicar hoy día de esa enfermedad que se presenta en los pulmones.
A veces, sobre todo en este tiempo del COVID, que ha pasado que alguien ha tenido el COVID y parece que me han quedado secuelas, o ha tenido neumonía o alguna enfermedad respiratoria, ya no es lo mismo como antes, mi pulmoncito ya no puedo respirar, ya no puedo meter bien el aire. Desde esa vez que me he enfermado de los pulmones ya no soy igual. De eso vamos a platicar hoy día, de la fibrosis pulmonar. Para platicar de este tema de la fibrosis pulmonar, hemos invitado a la doctora Noemí Cortés Olivera. La doctora es neumóloga, es especialista en neumología con una alta especialidad en la fibrosis pulmonar, en esas secuelas del pulmón. Con ella vamos a platicar el día de hoy. Doctora Noemí, muy buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que es la fibrosis pulmonar. Doctora, ¿qué se está para abordar? O sea, ya sabemos que los pulmones están aquí, que nos sirven para meter el aire, para respirar, que tienen alveolos, que son como unas bolsitas, que realizan el intercambio de los gases, que sirven que lo llevan a todo nuestro organismo, el oxígeno, el pulmón. Doctora, ¿qué es esta fibrosis pulmonar, doctora? Ahora, en general, es un término muy grande, fibrosis pulmonar. Pues yo les digo a mis pacientes, fibrosis pulmonar es como decir Juan Pérez. Y hay un montón de Juan Pérez así caminando. Fibrosis pulmonar quiere decir que el pulmón, por alguna causa, se ha cicatrizado en demasía. Y al cicatrizarse tanto el pulmón, está perdiendo esa función que es meter aire y botar aire. Para poder explicarles mejor, he traído algunas imágenes, si es que las podemos ver. A ver, vamos a ver las imágenes acerca de la fibrosis pulmonar. Dice la doctora que esa fibrosis pulmonar es cuando el pulmón se nos ha agredido por alguna enfermedad, se ha fibrosado, ha quedado sus secuelas, es como si hubiera cicatrices en el pulmón, dice la doctora. Fibrosis pulmonar, doctora, ¿ese es el pulmón? Ese es el pulmón normal, son las estructuras del pulmón normal. Vemos por dónde entra el aire, es la tráquea, después llega a los bronquios, luego a los bronquiolos y termina en el alveolo, y lo que vemos abajo del pulmón es un músculo de la respiración, uno de los principales músculos de la respiración, el diafragma. Para que nosotros podamos respirar y sigamos vivos, el aire que metemos del ambiente ingresa a la tráquea y llega hasta el alveolo, y del alveolo recién pasa hacia la sangre. Podemos ver la siguiente imagen. Son los pulmones donde se realiza el intercambio. Ahí está más bonito los pulmones, ¿no, doctora? Sí, y termina en estas estructuras azules, que son los alveolos, en donde se hace el intercambio gaseoso. Nosotros metemos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono como un desecho de nuestro organismo. Entonces, para que podamos respirar adecuadamente, todas estas estructuras tienen que estar sanas. Fibrosis pulmonar quiere decir de que al menos una de estas estructuras se ha cicatrizado, o sea, se ha vuelto fibrosa, ha perdido esa elasticidad. El pulmón normal es como una esponja. La esponja es suavecita, puede aplastarse y tiene una función, pero cuando esa esponja se convierte en bombril, imagínense que ya la esponjita ha sido reemplazada por una estructura fibrosa, y al hacer eso, entonces pues ha perdido la función de esponja. Lo mismo pasa con el pulmón. Cuando ese pulmón se cicatriza demasiado, le decimos fibrosis pulmonar, está perdiendo su función. Si vemos la siguiente imagen, ahí se ve bien bonito, ¿no? Es los alveolos. Esa es una estructura microscópica del pulmón, ¿no, sí, doctora? Esas burbujitas es donde termina el oxígeno, y del oxígeno vemos va hacia los capilares, sangre arterial y entra al oxígeno limpio, y sangre venosa es lo que devuelve el cuerpo en forma de dióxido de carbono. Es lo mismo que eliminan las plantas, eliminamos nosotros en el momento de la exhalación, al momento de eliminar el aire. Ahora vamos a ver la siguiente imagen más. Ahí están los alveolos, ese es el pulmón, ese las estructuras es el pulmón, del pulmón. Las estructuras del pulmón. Fibrosis quiere decir de que ha afectado cualquiera de estas estructuras. Vemos primero el pulmón tiene una telita que lo cubre, que se llama pleura. Ahí puede ingresar la fibrosis. Al ingresar la fibrosis a la pleura, restringe la expansión del pulmón, que se infla y se desinfla con un globo. Eso ya no sucede porque está engrosada su pared. Otra estructura es por donde entra las arterias
arterias, la vena, los bronquios, esa estructura que vemos en el medio, eso es el intersticio peribroncovascular, le decimos. Esa parte se ha engrosado y por tanto la difusión se ve alterada. Y otro lugar donde se ve afectado, si ven ustedes la estructura que está en naranja, es el lobulillo pulmonar. Son varias estructuras microscópicas que se ven afectadas en la fibrosis pulmonar. Dependiendo qué tipo de fibrosis pulmonar, afecta a diferentes áreas. Y hay algunas fibrosis pulmonar que llegan a afectar a todas estas áreas que estamos viendo en este dibujito, y por tanto la fibrosis es un poco más difícil de poder controlarse. Entonces, fibrosis pulmonar, ahí como se ve en la imagen, doctora, es una especie de cicatrización que tiene el pulmón. Usted bien lo ha mencionado, es como si fuera una esponja. Y esta esponja, por ejemplo, es como si quemáramos la esponja, es decir, ya no tiene esa función como de absorber. La esponja, por ejemplo, absorbe agua y el pulmón absorbe aire, ¿verdad, doctora? Oxígeno, sí. Esta fibrosis, esta cicatriz que se va a producir en el pulmón, ¿se expande? Es decir, ¿puede llegar a expandirse o se queda ahí nomás, doctora? ¿Eso quiere decir, va a avanzar o se queda ahí nomás, doctora? Dependiendo de qué tipo de fibrosis, sí, puede avanzar, o sea, puede migrar hacia diferentes áreas. Con el envejecimiento, la fibrosis va empeorando, va aumentando diferentes áreas de afectación en el pulmón. Vamos a seguir viendo las diferentes imágenes. A la siguiente, por favor. Ahí dice y aquí, fibrosis pulmonar, sí, enfermedad pulmonar intersticial. EPIT, así se simplifica. Sí, es lo mismo. Hay algunos pacientes que me dicen, tengo fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar es lo mismo que enfermedad pulmonar intersticial, sí, solo que esto es un término bien grande. Es como les digo, es decir, Juan Pérez, o es decir, tengo una enfermedad en el pulmón, bien, pero una vez de que ya sabemos que hay fibrosis pulmonar, hay que decir qué lo ha causado, qué ha causado esa fibrosis pulmonar. Así, hay diferentes causas de fibrosis pulmonar. Hay algunas que son de causa conocida, otras que son idiopáticas. Idiopático quiere decir de que no se sabe por qué el pulmón se está cicatrizando, pero se está cicatrizando y por tanto el paciente tiene problemas para respirar. Cuando se dice conocida, doctora, esta fibrosis pulmonar, cuando el pulmón está cicatrizado, cuando el pulmón ya no puede expandirse, ¿cuáles son esas enfermedades conocidas que van a producir esta fibrosis pulmonar, doctor? De la causa conocida, la principal son exposicionales. Exposicionales quiere decir, por ejemplo, aquel señor minero que ha trabajado años en la mina y ha desarrollado una enfermedad de la mina. O sea, el mineral ha ingresado al pulmón y ha provocado una cicatrización. Eso conocemos como silicosis pulmonar. Es un tipo exposicional. Otras exposicionales son transitorias, la neumonitis por hipersensibilidad. Esa es una neumonía causada por alergenos, por ejemplo, personas que cuidan gallinas o tienen aves o están expuestos a moho, hurgan la tierra, excavan aguas, o excavan pozos. Diferentes causas. Y otras son las enfermedades conocidas reumatológicas. La principal, la más conocida y en todo el mundo es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide puede ingresar al pulmón y provocar un tipo de fibrosis pulmonar. Esa es una causa conocida y secundaria. Y la artritis reumatoide, cuando ingresa al pulmón, se la puede tratar. Este tipo de fibrosis pulmonar es una fibrosis que puede detenerse y puede evitar su progreso, pero bien entendido, causas reumatológicas. En primer lugar, artritis reumatoide, después el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, la esclerodermia. Son enfermedades que llegan al pulmón y pueden ser tratadas. Estas son las causas conocidas. Causas conocidas. Son y una las más. Secuelas. Sí, una más son fármacos. Los fármacos, existen algunos fármacos que varios pacientes llevan tomando años y de repente tienen tos. Por ejemplo, el enalapril. El enalapril es un medicamento causante de tos y también causante de un tipo de fibrosis pulmonar de causa conocida. El metotrexate es también medicamento considerado hace tiempo y hay otros. Incluso medicamentos que se usan para el corazón, para patología cardíaca, pueden llegar a desencadenar algún tipo de fibrosis pulmonar. En el caso, por ejemplo, de esta fibrosis pulmonar por la silicosis, por la artritis reumatoidea, por el lupus eritematoso sistémico, por la esclerodermia,
por medicamentos, como dice, como en el enalapril, que nos puede generar estas secuelas a nivel del pulmón, como la fibrosis pulmonar, de eso estamos platicando hoy día. El COVID también está generando esta fibrosis ahora entra pulmonar. ahí el COVID, ¿no? Pero primero hablamos de un síndrome post-COVID, hasta los 6 meses, son reversibles. Aquí con esto se relaciona mucho la enfermedad intersticial con el COVID, porque el COVID lo que ha hecho es atacar el intersticio, son todas esas estructuras que he mostrado en el dibujo, ahí ataca el COVID. Entonces, por eso ahora nos estamos dedicando a ver secuelas en relación a eso. Y ahora el seguimiento que se están haciendo a esos pacientes, 2 años, hay algunos que siguen con algún tipo de cicatrización en el pulmón. Entonces, ahí vamos con las causas conocidas que pueden ser tratadas en un momento. Y ahora son las causas idiopáticas. Las causas idiopáticas son las malas. Idiopática quiere decir que no se conoce la causa, doctora. Exacto. Quiere decir de que se ha estudiado todo en el paciente, incluso ha llegado tal vez en algunos casos, ¿no? Cuando la tomografía de alta resolución no es compatible, se llega hasta las biopsias pulmonares, no se encontró alguna causa conocida de las causas más comunes y se dice idiopático, no tiene una causa. Si vamos a la anterior tablita, de todas estas idiopáticas, la más común es la fibrosis pulmonar idiopática, FPI, fibrosis pulmonar idiopática. Esta enfermedad es una de las más letales de la fibrosis pulmonar. Se presenta con el envejecimiento. A partir de los 50 años ya puede presentarse síntomas, tos, dificultad respiratoria, son síntomas comunes de una enfermedad pulmonar. Si vemos el siguiente cuadro, vamos a ver cómo se va presentando esta enfermedad. Fibrosis pulmonar idiopática en otros países es una sentencia. En algunos, estamos bien, vemos FPI es una de las más comunes, pero hay otras más. Neumonía intersticial no específica, neumonía descamativa, neumonía por hipersensibilidad, neumonía linfoidea, hay un montón. Doctora, hay varias idiopáticas. Ya conocemos las fibrosis conocidas, idiopáticas, y las otras son las raras. Las raras están muy relacionadas con síndromes linfoproliferativos. ¿Qué quiere decir eso? Cáncer. Algunos cánceres que están ubicados en cualquier órgano pueden tener una manifestación en pulmón y generar un tipo de fibrosis pulmonar. O empezar en pulmón y diseminarse al resto. Por eso es algo bien complejo. ¿Tratamiento cura? No tiene, pero en las idiopáticas podemos llegar hasta un tratamiento para intentar detener el avance de esta fibrosis pulmonar. Doctora, en el caso, por ejemplo, tenemos una fibrosis pulmonar conocida. Puede ser una neumonía, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, COVID, medicamentosa. Es conocida, doctora, esta fibrosis pulmonar. ¿Cómo se manifiesta, doctora? ¿Qué tipo de síntomas tienen estos pacientes que tienen secuelas? Esta fibrosis pulmonar, doctor. Los síntomas son bien comunes en todos estos tipos de fibrosis. Por síntomas es muy difícil diferenciarlos. Vamos al siguiente dibujo. Van a ver que el primer síntoma es la disnea. Disnea quiere decir falta de aire o sensación de falta de aire cuando uno está en una actividad física que antes hacía de forma normal. Por ejemplo, subir gradas en un piso o caminar en ascenso una cuadra. La persona se cansa más, ese es el principal síntoma. El paciente llega a la consulta diciendo, me canso más que antes. Ese es lo primero. Lo segundo es la tos. Es una tos que puede ser con producción de flema, estar con una coloración blanquecina, amarillenta, muy variable. Y lo siguiente es el examen físico que el médico hace, escucha unos sonidos anormales que nosotros le decimos crepitantes. Y otros síntomas son los dedos en palillo de tambor, que también se conocen como acropaquia, y eso es un dato de que el paciente está por mucho tiempo con déficit de oxígeno en su organismo, porque la fibrosis pulmonar no está dejando que entre el oxígeno a la sangre. Vamos a ver a la siguiente imagen, ahí se van a ver los deditos de la mano más específicos. Eso es una acropaquia. Si ven las uñas están más convexas.
¿no? Eso le decimos Las dedos uñas están redondeadas, ¿no, doctora? redondeadas. Vemos, eso se llama uñas en palillo de tambor. Se asemeja así, ¿no? Como las baquetas del tambor. El otro es el cansancio que tiene la persona y la tos. Síntomas muy variables en cualquiera de este tipo de fibrosis. Por eso es bien difícil hacer simplemente por síntomas. Tenemos que ir por lo siguiente. Vamos a la siguiente. Hay una vez identificado la causa, aquí vemos que está ahí, están ¿no? los mineros, doctora. El minero o un paciente con artritis reumatoide que está cursando con algún tipo de fibrosis pulmonar. Siguiente, vamos a ver. La idiopática puede presentarse así, como en este esquema. En el primer pulmón vemos unos cuantos puntitos. Idiopática quiere decir de que hace quistes en el pulmón. ¿Qué son quistes? Son burbujas de aire que han dejado de funcionar, que no deja funcionar al pulmón. Imagínense varios globitos, así como esto. Idiopática estamos en el primer cuadrito como una sencilla que está iniciando, después está avanzado más su enfermedad y luego ya está todo el pulmón como un panal de abeja. Eso hace la fibrosis pulmonar idiopática. Es mala y se asocia mucho con el sexo masculino y con el tabaco y con el envejecimiento. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí Esas son las características, ¿no? Es la idiopática, Sí. como había mencionado, es que se forman unas burbujitas. Ahí dice, esa es una tomografía, ahí dice pulmón sano y fibrosis, dice doctor. Sí, lo que vemos en la derecha es pulmón negrito, íntegro, así tiene que verse, es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y en el otro cuadro vemos la fibrosis. Esas rayas blancas que ven, más redonditos, todo blanco, ¿no? Ahí en el pulmón, eso es la fibrosis. Entonces, todas esas áreas que están así sucias, son áreas que no están funcionando y por lo tanto al no funcionar no entra oxígeno al cuerpo y si no entra oxígeno al cuerpo fallan otros órganos, corazón, cerebro, sistema vascular, todo, porque ¿de qué vivimos nosotros aparte de comer? Vivimos del oxígeno, es lo único que nos da el pulmón. Ese pulmón sano, doctor, ahí se ve unas rayitas, esos son los bronquios. Los vasos, sí, Ahora, son los vasos. En esa normal. fibrosis, doctora, esa cosa blanca que se ve ahí como redonda, ¿esa es la fibrosis, doctora, o es el corazón? Lo del medio es el corazón, el pulmón es lo que está al margen derecho, no sé cómo podemos señalarlo. Esa cosa blanca, redonda, doctora, Lo que del está ahí medio arriba, es el corazón. ¿esa es la fibrosis? No, a ver, no sé cómo podríamos señalarlo. Se va a salir de la imagen. Muy bien. Vamos a ver en el pulmón sano es lo negro, toda la imagen negra, ¿no? La imagen de la izquierda. ¿Y ese blanco es la fibrosis, doctora? Sí, lo que estamos viendo, las rayas blancas como una Como una telaraña está. Como una telaraña, sí, así es. En el pulmón sano se ve así como si fuera un arbolito, se ve, miren cómo se nota así como arbolito que está saliendo, que está emergiendo, los bronquios. Pero miren en la otra tomografía donde dice fibrosis pulmonar, en la imagen del lado derecho, miren cómo ese lugar donde está negro parece una telaraña, una maraña parece. Esa es la fibrosis pulmonar, ¿no, Eso doctora? es lo que le decimos panal de abeja. Si ustedes lo asemejan, es como un panal, se ha panalizado porque son Ahí varios está. círculos. Esa es la telaraña, ¿no, doctora? Es La fibrosis pulmonar. todo eso, sí, eso, todo lo que está señalando el puntero, todo eso es un tipo de la fibrosis pulmonar, el panal de abeja. Pero también tienen el pulmón del lado derecho, en la parte anterior y en la parte posterior del pulmón, eso y en la parte posterior del pulmón. Aquí, estructura sana en este pulmón no hay. Muy bien, doctora. La fibrosis pulmonar, las cicatrices en el pulmón. Ahora vamos a ver la siguiente imagen, cómo se ve el pulmón en patología. Cuando el paciente, lamentablemente por alguna causa no se ha logrado hacer el diagnóstico, tiene que llegar a una biopsia pulmonar. Ahí en la derecha Ese es un examen vemos, microscópico, ¿no, doctora? Sí, esto es un paciente al que le han hecho una biopsia del pulmón, se han quitado un cachito del pulmón y se ha llevado a patología y el patólogo ha hecho una lectura en un microscopio. Ahí está gran aumento y se ve. Pulmón sano y en el lado pulmón derecho, con fibrosis. Sí, pulmón sano. Todas esas burbujas que ustedes ven, o sea, son blanco y alrededor tiene un redondito rosado, digamos. Como si fuera burbujitas, ¿no, doctora? Esos son los alvéolos, ¿no? Lo normal, donde termina el oxígeno. Y ahora el pulmón con fibrosis, al otro lado, ¿dónde están esos redonditos? No Ya hay. no hay, Por lo está tanto, vacío. el intercambio gaseoso no se está realizando, porque las estructuras sanas del pulmón han sido reemplazadas por unas células que se llaman fibroblastos. Y
Imaginen que el músculo se ha entrado al pulmón, o sea, el tejido que debería estar en el brazo o en la pierna se ha ido al pulmón, entonces el pulmón está dejando de funcionar. Ya no hay esos alveolos, ya ha no hay. desaparecido, ya no hay ese intercambio gaseoso. Muy bien, doctora. Para todas las personas que recién se están conectando al programa, el día de hoy estamos platicando acerca de la fibrosis pulmonar. Pueden escribir sus preguntas a la línea del WhatsApp 624-05-321. Nos vamos a ir a un corte. En el segundo bloque le vamos a preguntar a la doctora qué hacemos con estas secuelas, con esta fibrosis, si tienes silicosis, si tienes estas secuelas, si te ha dado COVID y tienes estas secuelas, ¿qué hacemos con estas secuelas de la fibrosis pulmonar? Y vamos a leer los mensajes de la línea de WhatsApp en el segundo bloque. El día de hoy estamos platicando acerca de la fibrosis pulmonar, esas secuelas, esa fibrosis que cuando nos ha dado neumonía o hemos tenido alguna enfermedad pulmonar, nuestro pulmón se ha llenado de cicatrices. De eso estamos hablando el día de hoy. Habíamos platicado que esta fibrosis pulmonar es como si tu pulmón estuviera quemado, son las cicatrices, es la fibrosis que está en nuestros pulmones. Esta cicatriz, esta fibrosis nos dificulta el intercambio gaseoso, es decir, ya no podemos respirar bien. Esta fibrosis pulmonar, había mencionado la doctora, que no solamente se va a quedar en el pulmón, sino se va a ir a los costados, a la pleura, dice la doctora, todo lo que nos envuelve al pulmón. Las causas que nos había dicho de esta fibrosis pulmonar, dice que son conocidas e idiopáticas. Dice, las conocidas, por ejemplo, aquellos mineros, por ejemplo, que están aspirando la tierra, que les da la silicosis, que les puede dar esta fibrosis pulmonar, dice. También aquellos pacientes que tienen artritis reumatoidea, aquellos pacientes que te han cursado con algunas neumonías y tienen secuelas, algunos pacientes que tienen una esclerodermia, pacientes que consumen algún tipo de medicamentos como en el Alapril y pacientes que han pasado por el COVID. Esas son las conocidas, dice la doctora, las que conocemos. Y las desconocidas o idiopáticas son aquellas que se van a producir así, dice, como unos globitos, van a ir afectando nuestro pulmón, como unas masas, dice, como unos pequeños tumorcitos blandos, dice, que van a aparecer. La sintomatología de esta fibrosis pulmonar dice que es la falta de aire, uno ya no va a poder respirar, va a estar tosiendo constantemente, ya no va a poder hacer su actividad como antes, ya se cansa más rápido, la tos, la disnea, dice la doctora. Habíamos platicado también que para hacer este examen, para el diagnóstico de esta fibrosis pulmonar, la doctora nos había traído unas tomografías, una tomografía de pulmón. Aparte de la tomografía, la doctora nos había traído una biopsia, es un pedazo, un cachito de pulmón que nos pueden tomar y pueden ver en el microscopio. Vamos a irnos con las preguntas de la línea del WhatsApp y le vamos a preguntar a la doctora a ver qué ahí hay mucha gente que está con algunas preguntas, que es la línea del WhatsApp, es el 624-05-321.
Vamos con la primera pregunta. Dice, quiero consultar, mi madre tiene ese como panal de abejas. ¿Cómo mantener para que no empeore? Dice doctora, dice que a su mamá le han diagnosticado así como un panal de abejas. Seguramente el doctor le ha debido decir, tiene esa especie de panal de abejas. En la radiografía se ve panal de abejas, doctora. Hay que primero identificar qué tipo de fibrosis es. La principal que hace eso es la fibrosis pulmonar idiopática, pero también hay otras enfermedades autoinmunes que pueden terminar en un patrón de panal de abeja o un patrón usual. Hay que investigarla y no puedo dar un medicamento porque no hay nada que pueda hacer, no hay ninguna medida preventiva, algo que pueda hacer en la casa para evitar de que eso siga avanzando. No hay. Hay que establecer primero un diagnóstico y decir por qué tiene ese panal de abeja y de acuerdo a eso hacer una terapia dirigida a ella. Muy bien. Vamos a otra pregunta, la línea 624-05321. Dice, buenas noches, doctor TV. Primeramente, felicitar y agradecer a la doctora Noemí por la explicación didáctica que nos presentó. Aprovecho para consultar, ¿cómo prevenir esta enfermedad? Sobre todo la que se presenta por la edad. Doctora, nos había mencionado que esta fibrosis pulmonar, existe también un periodo de la edad que puede generar esta fibrosis pulmonar, este engrosamiento. ¿Cómo podemos hacer, doctor? Lamentablemente no es prevenible. Si uno tiene la carga genética para desarrollar fibrosis pulmonar, quiero decir, si en la familia alguien ya tuvo fibrosis pulmonar, es muy probable que los descendientes también tengan un tipo de fibrosis pulmonar. Incluso existe esta versión de la fibrosis pulmonar familiar, que es heredada, muy heredada. Imposible la prevención. Más bien, la forma en la que ustedes pueden darse cuenta de que algo está pasando con el pulmón son identificando estos síntomas, ¿no? Mucha tos, se cansa más que antes y empieza a haber un cambio en los deditos, lo que le dije, acropaquias, como el palillo de tambor. Esos son los principales síntomas que tienen que fijarse y la asociación con el tabaco. Pues si fuman, dejen de fumar. Doctora, un paciente que tiene una neumonía, cualquier paciente con esa fibrosis pulmonar de causa conocida que habíamos mencionado, tiene neumonía o tiene artritis reumatoidea, ya se le ha hecho la radiografía, le han pedido la tomografía, le han hecho la biopsia del pulmón y usted diagnostica fibrosis pulmonar, doctor. ¿Qué hace con ese paciente, doctor? Así es, un paciente que digamos tiene artritis reumatoide. ¿Tiene neumonía, doctora? Neumonía. Todas las neumonías adquiridas en la comunidad puede ser, doctor. ¿Y también tiene fibrosis pulmonar? Tiene fibrosis pulmonar. Hay que tratar primero la causa aguda. En ese momento es la neumonía de causa sea bacteriana, viral, y luego la fibrosis pulmonar. Lo malo cuando tienen un paciente con fibrosis pulmonar y tiene neumonía es que empeora su calidad de vida de ese paciente, disminuye la capacidad vital forzada. Algo que tal vez no lo he mencionado, para poder establecer en qué estadio está el paciente, usamos pruebas de función respiratoria. Eso incluye una espirometría. Espirometría es un estudio en el que hacen soplar una máquina y la máquina nos dice cuánto de aire está ingresando hacia el pulmón, cuánto es la capacidad vital forzada. Eso quiere decir cuánto máximo el paciente es capaz de soplar la máquina, por lo tanto medir el volumen pulmonar. Eso hace una espirometría. Luego hacemos caminar al paciente, caminata por 6 minutos en una superficie plana. Eso nos ayuda a medir cómo tolera la actividad física, así básica. No es de alto impacto, más su saturación, más el índice de satisfacción respiratoria o índice de Borg. Y aparte hacemos otro estudio que se llama difusión de dióxido de carbono. Eso consiste en que va a soplar igual una máquina y la máquina le va a aportar un gas. Y ese gas es el que nos mide el grosor del alvéolo. Lo hacemos aquí en Bolivia. Estos estudios nos permiten decir qué grado de afectación tiene el pulmón. Por ejemplo, esa señora que ha preguntado que su mamá tiene panal de abeja, habría que estadificar en qué estadio está la señora y por qué camino se puede seguir. Hay que hacerle esa prueba de espirometría. Exacto. A veces los pacientes llegan ya al final de su enfermedad. Se ha sido diagnosticado hace 5 años y ha seguido durante todo este tiempo, y ya cuando ya su función o su capacidad vital
es menos de 1 litro, porque imaginen que el pulmón es como un globo y casi todos, se mide por peso, talla, edad, tenemos de 3 litros hasta arriba, aproximado, ya imaginen, ya hay un paciente con este tipo de fibrosis pulmonar y llega al consultorio y su volumen es de 800 mililitros, imagínense, ese pulmón se infla menos de 1 litro y ahí con eso no se puede ofertar mucho al paciente más que intentar mejorar la calidad de vida. ¿Y se puede hacer algo, doctora? ¿Existe algún tratamiento para esta fibrosis pulmonar en caso de las neumonías? Por ejemplo, pacientes que tienen secuelas de alguna neumonía que han cursado durante su vida y tienen esa fibrosis pulmonar, le han hecho la espirometría, le han hecho la prueba del dióxido, le han hecho esa prueba de función vital y posteriormente a eso, ¿tiene cura, doctora? ¿Se trata esto o no tiene cura? No tiene cura. Cura, así como esa definición, decir, vamos a curar y hacer desaparecer, no, porque ya son estructuras lastimadas, dañadas, irreversibles. Vuelvan a acordarse de la esponja y el bombril. El bombril nunca más va a volver a ser esponja, entonces cura no hay, pero sí se puede intentar detener su evolución, su curso natural de la enfermedad, detener que esa fibrosis siga avanzando y siga deteriorando la calidad de vida, porque aparte es un paciente que siempre va a estar con oxígeno, muy probablemente, pero sí se puede evitar de que esto siga avanzando, dependiendo la causa. Como se darán cuenta, es una enfermedad muy compleja, no es fácil diagnosticar y tratar es un seguimiento para toda la vida. Es por eso que yo hice esta alta especialidad, justamente para intentar guiar y no simplemente paciente con diagnóstico de fibrosis pulmonar, se le da oxígeno y a su casa a esperar su destino final. No, no es así. Se puede evitar, se puede intentar detener de acuerdo a establecer primero un diagnóstico muy importante. Doctor, ¿y cómo detiene? ¿Qué tipo de medicamentos, terapias? ¿Cómo se detiene esta fibrosis pulmonar, estas secuelas, esta cicatrización pulmonar? ¿Cómo se detiene, doctor? Depende del diagnóstico. Digamos, estamos hablando de una enfermedad autoinmune que está generando fibrosis pulmonar, son medicamentos inmunomoduladores. Si se trata de una fibrosis pulmonar idiopática o cualquiera de las que son idiopática o progresiva, fibrosis pulmonar progresiva, utilizamos antifibrosantes. Son medicamentos que intentan evitar la cicatrización del pulmón. A la larga, no es un tratamiento que se toma un mes, son medicamentos casi largos, algunos de por vida. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp 624-05321. Buenas tardes, mi papá tiene fibrosis pulmonar. La parte de su cuello se está doblando, su cuerpo se está secando y no hay dónde hacerle atender. Ya no nos dan un buen tratamiento. Nos dijeron que el tórax, que ya no se puede hacer nada, dice doctora. Ya le han diagnosticado de fibrosis pulmonar, no están encontrando tratamiento, dice que ya no pueden hacer nada y dicen que el cuello se le está doblando y el cuerpo se le está secando, dice doctora. Bueno, yo le diría todo, hay que revisarlo. Llévelo al consultorio, a hacer un diagnóstico general y ver qué es lo que está pasando. Como dice, pero fibrosis pulmonar, usted nos dijo que la fibrosis pulmonar se la detiene. Y por ejemplo, ahorita ellos están desesperados, así se nota por la escritura que sí están desesperados. ¿Se puede parar aún esta fibrosis pulmonar, doctora? Depende en qué estadio se le encuentre. En algunos países este tipo de enfermedades van a ser consideradas similares al cáncer. ¿Por qué? Dependiendo de qué tipo de diagnóstico se le dé al paciente, puede ser una sentencia, porque la progresión de la enfermedad es mala. Entonces, a él, en este caso, tiene que llevarlo a la consulta, yo tengo que revisar el caso personalmente y ver qué se puede hacer. Depende en el momento en el que yo pueda hacer el diagnóstico para ver si voy a poder detener esa enfermedad. Es como luchar con la enfermedad, pero mucho depende del momento. A veces dejan muchos años y lamentablemente hay algunas cosas que no se pueden detener. Doctora, en el caso, por ejemplo, de muchas personas que hemos cursado por el COVID, tenemos estas secuelas, hay gente que dice, ya no soy igual que antes, subo la cuesta y me cuesta respirar. Esta fibrosis pulmonar que a usted le ha tocado ver en esta época que ha pasado, esta quinta ola, esta fibrosis pulmonar, ¿es bien frecuente en pacientes con COVID, doctora?
Sí es frecuente, pero no de esta última ola. Tal vez desde la primera ola, pacientes que no han recibido ningún tipo de medicación, ya han estado con desaturación, sí, pero más que fibrosis, se ve reticulación y algo de vidrio deslustrado. Para completar para fibrosis tiene que haber otros daños estructurales en el pulmón. Entonces sí se está viendo y pues algunos son reversibles, afortunadamente. Esta fibrosis pulmonar en pacientes COVID son reversibles, Son doctora? reversibles, principalmente cuando antes de los 6 meses después de su enfermedad han sido tratados o han sido evaluados y se ha visto que tiene algún tipo de cicatriz y se puede revertir antes de los 6 meses después de haber cursado el primer evento de COVID. Doctora, muchos nos hemos quedado con ese mal sabor de boca cuando nos dicen, por ejemplo, esta fibrosis pulmonar, esta cicatrización no tiene cura. Doctora, si a mí me ha dado neumonía o alguien le ha dado COVID o alguien tiene artritis reumatoidea, como que le está empezando los síntomas como de toser, ya tienes neumonía. Doctora, ¿qué hacemos? O sea, vamos a nuestro centro, consultamos con el neumólogo está capacitado para decir, está empezando la fibrosis pulmonar, hay que detenerlo. ¿Cómo uno se puede dar cuenta? ¿Cómo uno puede, la palabra es prevenir, doctora, con algún personal de salud o algún personal médico, doctora? Sí, tendría que acudir primero a su neumólogo y pues el neumólogo referir al neumólogo que se dedica a la fibrosis pulmonar. Es la única forma. También otra es hacer radiografías así aleatorias. Está con síntomas, es una radiografía y ya tiene algunas imágenes iniciales, o sea, es una tomografía y tiene algunas imágenes iniciales en la tomografía. Ahí es muy fácil. ¿Con las radiografías se puede diagnosticar, doctora, fibrosis pulmonar? No se puede diagnosticar. Nos sugiere de que algo está funcionando o alguna estructura está anormal. Pero como se han visto en las imágenes, son estructuras microscópicas. ¿La tomografía, doctora? La tomografía de alta resolución es la efectiva, en la que nos da un parámetro mucho más certero. Porque un paciente que está iniciando una fibrosis pulmonar es una radiografía, la radiografía es normal. Es la tomografía de alta resolución. Alta resolución quiere decir que le van a hacer unos cortes bien pequeñitos y vamos a poder ver el pulmón íntegro, todo a milímetro por milímetro. ¿Existe algún tiempo, doctora, para que uno desarrolle fibrosis pulmonar? Es decir, digamos, algún paciente, estoy con neumonía y ya son 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. ¿Existe algún tiempo para desarrollar esta fibrosis pulmonar, doctora? Con la neumonía mucho no tiene que ver la fibrosis pulmonar. O sea, una neumonía bacteriana no quiere decir que va a generar fibrosis pulmonar. Pero el tiempo en el que cualquier persona puede pensar que está desarrollando fibrosis es el envejecimiento. A partir de los 50 años hasta arriba, 55 años hacia arriba y predominantemente el sexo masculino. Con eso se relaciona todos los tipos de fibrosis pulmonar idiopática y más las mujeres con la fibrosis pulmonar de causa conocida, las enfermedades autoinmunes. Igual a cualquier edad a la que hayan diagnosticado, pero principalmente arriba de los 20 años, puede desarrollar esta enfermedad autoinmune en pulmón. Muy bien, vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp. A ver, dice ahí, buenas tardes, mi mamá tomaba el enalapril, ahora toma el losartán, ¿es posible que esto le pueda generar fibrosis? Tomando en cuenta que hace 1 año pasó por neumonía como consecuencia del COVID, doctora, tomaba enalapril, después estaba tomando COVID, ha presentado después el COVID hace 1 año, dice, ¿le puede dar esa fibrosis pulmonar, doctora? Habría que evaluarla. Si tiene algún síntoma, tos, tiene disnea o hay acropaquias, muy probable, sí. Pero si no hay ningún síntoma después de que ha dejado el enalapril y ahora está con losartán, no pasa nada. Solo estar atentos, tal vez hacer un chequeo con su médico general, que les revise el pulmón, si no hay ningún sonido, no pasa nada, no va al neumólogo. No a todas las personas les puede hacer el medicamento daño. Mucho depende de cómo somos cada uno. Todos somos diferentes, la predisposición que tengamos, cómo toleramos el medicamento y también mucho depende de cuántos años tomó ese medicamento, el enalapril. Doctora, ¿hay avances en la medicina para esta fibrosis pulmonar? ¿Se puede hacer incluso trasplante pulmonar? ¿Existe algo? ¿Están generando algo, alguna técnica, sí, doctora? Eso es lo último, ¿no? Se hacen trasplantes pulmonares. Yo me formé en México y se hacen los trasplantes pulmonares con pacientes candidatos, 0 infecciones, que pueden ser bien controlados en fibrosis pulmonar idiopática. Se hace trasplante pulmonar en varias regiones de Latinoamérica, se hace trasplante pulmonar. ¿Aquí estamos haciendo en Bolivia? No.
lastimosamente no tenemos, pero como se puede acceder, tal vez en un futuro nuestra medicina también va a ir creciendo igual junto con nosotros y llegamos al trasplante pulmonar, que sería pues una maravilla, y generar todo lo que eso es, ¿no? Hacer una medicina alta, ¿no? De alta especialidad. Muy bien, vamos a un mensaje más de la línea del WhatsApp, 624-05321. Antes, respondiendo a su anterior pregunta, hay algo más que se hacen estudios genéticos y eso se hace en otros países. Muy bien, doctora. Doctora, buenas noches. Mi tío tiene 80 años, es hipertenso y le diagnosticaron fibrosis pulmonar, pero por su condición de hipertenso, él toma actualmente losartán. ¿Hay peligro que avance la fibrosis pulmonar? Muchas gracias, doctorita. Y por favor, si nos puede dejar su nombre y dirección. Gracias, dice doctor. Con relación al medicamento, no tiene ningún problema para que avance, o sea, que a consecuencia del medicamento la fibrosis pulmonar avance. Pero con respecto al otro, ya les dije, fibrosis pulmonar quiere decir Juan Pérez. Hay un montón de Juan Pérez. Fibrosis pulmonar también hay un montón. Hay que definir qué tipo de fibrosis pulmonar es y con eso encaminar para hacer el tratamiento. No solo el tratamiento es oxígeno, sino hay otras opciones que se pueden dar como medicación para intentar detener la enfermedad, mejorar la calidad de vida y demás, ¿no? Bueno, mi nombre es Noemí Cortés, soy neumólogo con alta especialidad en enfermedades intersticiales y mi consultorio está ubicado en la avenida Héroes del Pacífico, esquina Guerrilleros Lanza, zona Miraflores, número 1285. Un número de referencia es el 765-00414. Doctora, la fibrosis pulmonar, esta cicatrización en el pulmón, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son los desenlaces, doctora? ¿Quiénes son más propensos a tener un desenlace, pues, una complicación, doctora? Están diferentes, hay diferentes tipos. Hay algunos pacientes que son exacerbadores. Esos exacerbadores quiere decir de que cada vez se están infectando el pulmón o se está inflamando el pulmón. Hay otros que a partir del diagnóstico están 15 años sin ningún problema, ni siquiera requieren oxígeno. En cambio hay otros que a partir del diagnóstico tienen un pronóstico de 2 a 3 años de vida a partir del momento del diagnóstico. De todas estas enfermedades, las más buenas son las que son de causa conocida, las peores son las idiopáticas. El decir idiopático quiere decir de que una vez de que se ha hecho el diagnóstico hay una sobrevida de 2 a 3 años. Es una enfermedad que mata, lamentablemente. Se puede intentar detener su progresión, pero el desenlace final, si es que no hace ningún tratamiento, es la muerte. Muy bien, doctora. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones, la conclusión acerca de este tema, doctora, de la fibrosis pulmonar? La primera recomendación es, pues, si hay algún familiar anterior, ¿no? Ver la genética. El abuelito ha tenido fibrosis pulmonar, pues muy probablemente que alguien en la familia también herede esa enfermedad. Reconocer síntomas, los que ya hemos visto, ¿no? Comunes. El cansancio, la disnea. Camina una cuadra y se cansa más que antes. Y está acompañado con el envejecimiento. Tose, hay tos durante el día en varias oportunidades. Las uñas, las acropaquias, los dedos en palillos de tambor. Y pues entiendan que esta enfermedad es una enfermedad mala, es progresiva, pero hay que diagnosticarla temprano para poder evitar que su desenlace sea el fatal, el final. Es una enfermedad que podemos controlar. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por el tema de fibrosis pulmonar. Aquí tenemos un regalito del doctor Larrea que ha hecho hacer para todos los doctores que vienen aquí al programa y dice Doctor TV, espero le guste, doctora. Qué bonito. Y pues nos vemos en una siguiente oportunidad. Nos vemos conmigo el día lunes. Vamos a estar con otro tema acerca de la salud en el programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Muy buenas noches.